Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Julián y mi compañera es Paula. Vamos a presentarles lo que es el repaso del sistema musculoesquelético. Entonces, para empezar, primeramente es importante mencionar que el sistema óseo está conformado por lo que es un total de 206 huesos generalmente, los cuales están en constante actividad y poseen diversas funciones. Dentro de las diversas funciones se tiene que proteger los órganos internos, tiene función autopoietética, ya que dentro de eso se encuentra la médula ósea, realiza funciones de carga y funciona como depósito de calcio y fosfato para lo que es el cuerpo. Luego, tenemos que existen diferentes tipos de hueso. Tenemos los huesos largos, que constan de dos epífisis y una diáfisis, que dan soporte y actúan como palanca, esto para permitir lo que es el movimiento del esqueleto. Y cuando una persona está en crecimiento, están divididos por lo que es una placa de cartílago, que se llama placa epifisiaria. Algunos ejemplos de estos huesos, ¿verdad? Serían lo que es el húmero, el fémur o la tibia. Luego tenemos lo que son los huesos cortos, que son huesos más pequeños y más cuadrados, que ayudan a absorber lo que son impactos y proporcionan estabilidad y soporte a las articulaciones, como los huesos que hay en la muñeca y en el tobillo. Luego tenemos los huesos planos, los cuales son, como indica su nombre, son planos y delgados, como los huesos del cráneo, las costillas y el esternón. Protegen órganos internos y proporcionan lo que es una superficie amplia para que los músculos y tendones se inserten. Luego tenemos lo que son los huesos sesamoideos, que son pequeños y redondos, los cuales están incrustados en lo que es el tendón, están sometidos a fuerza. Ejemplos son como la rótula. Y luego finalmente tenemos lo que son los huesos irregulares, que son huesos que no entran en ninguna de las clasificaciones anteriores y suelen dar soporte. Algunos ejemplos de eso son como las vértebras o los huesos de la cara. Aquí tenemos una imagen donde tenemos ejemplos de estos huesos, ¿verdad? Como los huesos planos de la cabeza, huesos irregulares de las vértebras, los huesos cortos en las muñecas, huesos largos como vemos, ¿no? Ahora bien, hablando de lo que es la composición ósea, de la composición ósea es necesario tocar lo que es la matriz ósea, que se define como una sustancia extracelular que es dura y mineralizada que compone la mayor parte de lo que son los huesos en el cuerpo. La matriz ósea está compuesta en un 65% por lo que es el componente inorgánico, el cual es mayormente calcio y fosfato, ¿verdad? Además de un 35% de componentes orgánicos, que en su mayoría se tratan de fibras de colágeno de tipo 1, los cuales le dan al hueso lo que es la rigidez y la dureza características. En esta imagen podemos ver lo que son las células, ¿verdad? Que es lo que es la matriz ósea. De aquí para lo que es pues, la matriz ósea. Y ahorita vamos a ver más a fondo pues esto. Siguiendo con lo que es la matriz ósea, se tiene que tocar lo que es el periósteo y el endósteo, que son láminas de tejido conectivo que recubren lo que es la parte externa y la parte interna del hueso. Además de que aquí es donde se encuentran las células formadoras de los huesos, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces se pueden comparar con lo que es la capa visceral y la capa parietal de las membranas serosas por los huesos. Ahora bien, el periósteo se tiene que estar conformado por capas de fibras de colágeno y fibroblasto, que son capas muy densas que recubren todo el hueso, excepto donde se encuentra el cartílago. Entonces se tiene que el periósteo tiene como función el anclaje que son para los tendones y los músculos. Luego tenemos el endostio, que es tejido conectivo especializado que recubre las cavidades internas de los huesos y está compuesto por, ¿verdad?, escaso tejido conectivo, es una capa un poco más fibrosa y se compone de lo que es por capas de células osteoprogenitoras, como lo son los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces ya vamos a ver todo esto. Tenemos, ¿verdad?, lo que es la composición celular. Y en cuanto a eso, tenemos que el tejido óseo está formado principalmente por tres tipos de células. Las que forman a los huesos, o sea, los osteoblastos, las que destruyen a los huesos, o sea, los osteoclastos, y las células maduras, que son los osteocitos. El origen de todo ese tipo de células proviene de lo que son las células mesenquimales o las células madre. Entonces, primeramente tenemos a los osteoblastos. Los osteoblastos son células que son bastante activas porque tienen grande cantidad de núcleos y gran cantidad de mitocondrias. Entonces, esto va a provocar
que produzcan los elementos que forman los componentes orgánicos de lo que es el tejido óseo, sobre todo el colágeno, ¿verdad? En la matriz ósea. Luego dan inicio a lo que es el proceso de resorción ósea, en donde se libera calcio y fósforo a la sangre. Esto se hace por medio de los osteoclastos. Y también se encuentran sobre la superficie ósea produciendo lo que es una sustancia grande que se le conoce como el osteoide. Luego tenemos lo que son los osteoclastos, los cuales son, como dije anteriormente, los que destruyen el tejido óseo, lo cual es necesario para la reparación y la renovación del hueso constantemente. Este proceso, ¿verdad? Que como dije antes es la resorción ósea, lo realizan extrayendo y disolviendo la matriz ósea que ya se ha calcificado. Luego, se tiene que, gracias a este proceso, la resorción ósea, los osteoclastos mantienen el grosor y la composición del hueso compacto y esponjoso. Luego tenemos lo que es los osteocitos, los cuales son un pequeño porcentaje de osteoblastos, los cuales maduraron y se quedaron en el hueso mineralizado. Tenemos que entre más profundo se encuentra el osteocito, pues es más viejo es. Luego estos osteocitos cumplen lo que es una función de homeostasis mineral dentro del hueso. Aquí en esta imagen tenemos lo que es una célula osteoprogenitora, las cuales se convierten más adelante en osteoblastos, ¿verdad? Y que los osteoblastos se transforman más adelante en lo que es un osteocito. Y de este otro lado tenemos lo que es un osteoclasto, que así se ve cuando inician su proceso de resorción ósea. Luego tenemos lo que es la formación de los huesos. La formación de los huesos es el proceso al que se le conoce como osteogénesis y se desarrolla ya sea por una osificación intermembranosa o por una osificación endocondral. Hay huesos en el cuerpo que necesitan de ambos tipos de osificación y se le llama que necesitan una osificación mixta. Luego, tenemos que la osificación intermembranosa es, es donde se forman los huesos, ¿verdad? Los huesos de membrana, como lo son los de la cabeza más que todo, como parietales, frontal y temporal, y se realizan a partir de lo que es el mesénquima, ¿verdad? O las células madre, que se forman en el lugar donde se va a formar el hueso. Entonces, estas células se disponen y empiezan a vascular el tejido para que luego más adelante se diferencien en lo que son pues los osteoblastos y estos empiecen a formar el hueso. Así es muy resumidamente como se da la osificación intermembranosa. Luego tenemos la osificación endocondral, en donde se necesita lo que es un molde previo hecho de cartílago. Luego se tiene que las células mesenquimales se van a agrupar para irse diferenciando y que este molde de cartílago eh, tome su forma final, por decirlo así. Y luego la osificación se va a dar cuando los vasos sanguíneos vayan a invadir este molde de cartílago ya terminado a nivel de la diáfisis. Entonces, lo que provoca a través de esta sangre se le inyecten osteoblastos y otras células progenitoras de hueso pues a este molde de cartílago y se dé la osificación endocondral, que generalmente se desarrolla en lo que son los huesos largos, ¿verdad? Y los huesos de forma irregular, perdón. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De lo que ocurre en la osificación intermembranosa, donde tenemos las células mesenquimales que se van diferenciando en osteoblastos y generan estos huesos de membrana. Aquí tenemos lo que ocurre en lo que es la osificación endocondral, donde tenemos nuestro molde de cartílago, tenemos, ¿verdad? La epífisis, la diáfisis y la epífisis del molde. Tenemos los condrocitos, que son células ya diferenciadas, ¿verdad? De las células mesenquimales diferenciadas que terminan de crear el molde y donde finalmente se inicia la vascularización de este molde, la cual permite que se osifique el hueso. Luego tenemos lo que es la estructura macroscópica del hueso, o sea, lo que vemos a grandes rasgos, y tenemos que hay dos tipos de tejidos, el hueso esponjoso, que corresponde a lo que es la región interna, la que es porosa, que contiene la cavidad medular, que está formada por trabéculos, y muchas ramificaciones, las cuales están conformadas por lo que es el tejido adiposo y hematopoyético. También tenemos lo que es la parte del hueso compacto, que es la parte de afuera del hueso, lo cual es bastante dura y la que le confiere lo que es la rigidez y las propiedades de los huesos, ¿verdad? Que conocemos.
En lo que es el sistema muscular, tenemos que saber que el sistema muscular del cuerpo humano es igual de complejo que el sistema esquelético y ambas van a funcionar en conjunto. El sistema muscular tiene un 45% del peso corporal y consta de prácticamente 650 músculos, cada uno con características o funcionamientos diferentes, pero ellos cuentan con cuatro funciones principales generales de todos los músculos. La primera es la producción del movimiento. Esta se va a deber principalmente a la función integrada de los huesos, ligamentos, articulaciones y músculos. En lo que es la estabilidad de posiciones, se va a deber a las contracciones causadas por el tejido esquelético y muscular, que se mantienen estables, que lo que hacen es mantener estables las articulaciones en una posición específica que la persona decida. En lo que es el almacén de sustancias es principalmente en órganos huecos. Esto no solo lo que hace es permitir que el líquido o el sólido no se salga de donde debe estar, sino que también hace el movimiento de este por medio del sistema, como es el caso del estómago. Y por último tenemos lo que es la generación de calor. Se produce por medio de las contracciones que generan los músculos. Estos van a generar calor que por un funcionamiento llamado termogénesis. El desarrollo de los músculos se compone principalmente de lo que es el inicio de las fibras musculares. El cuerpo humano tiene aproximadamente 250 millones de fibras musculares. Estas se van a iniciar desde la gestación. El número de estas fibras no va a aumentar cuando la persona vaya creciendo. Lo que va a aumentar es el tamaño, la longitud y el diámetro de este. Ahora sí, ¿cómo inicia una fibra muscular? En la primera imagen podemos ver las principales partes para iniciar una fibra muscular. Los músculos se desarrollan desde la fase embrionaria, como dije anteriormente. Primero, se van a formar en el mesodermo paraxial, que sería el que se encuentra acá, y también del mesodermo esplácnico, que es este y este. Solamente hay un estilo de músculo que no se forma en estos dos, que es los músculos oculares. Estos se van a formar en el neuroepitelio. Ahora, para lograr entender el desarrollo de este, desde el inicio vamos a necesitar comprender las células mesenquimáticas, que habló mi compañero anteriormente. Estas tienen la característica de ser somitas y multipotentes, lo que hace la capacidad de formar lo que es hueso, músculo y la dermis. En esta imagen podemos ver una célula mesenquimática, en este caso de un embrión de pollo. Las somitas disponen principalmente de lo que son las células del mesodermo o mesenquimáticas. Estas tienen diferentes regiones, la ventromedial y la dorsomedial. En el caso de la ventromedial encontramos células osteogenas, que son los esclerotomos, que serían estas de acá. En la parte dorsomedial vamos a encontrar lo que son miotomos, los cuales van a dar origen a lo que es el músculo estriado. En la parte lateral de la dermotomo, también en la parte lateral de esta, en la dermotomo, vamos a encontrar principalmente lo que va a evolucionar a lo que se le llama hoy en día la dermis. Para explicar el desarrollo de las células musculares, tenemos que saber que existen tres etapas. Lo que es la etapa del mioblasto, la etapa del miotubo y la etapa del miocito. La etapa del mioblasto se basa principalmente en que el mesodermo o la mesenquima se va a transformar o va a evolucionar a mioblastos. Esta va a ser una célula alargada y fusiforme. En la segunda etapa, que es la etapa del miotubo, vamos a encontrar que por ciertos factores de crecimiento, ya el crecimiento de la célula va a desaparecer. Entonces, las células de mioblastos se van a fusionar, convirtiéndose en una célula alargada y con múltiples núcleos. Esa célula se le va a llamar miotubo. En esa etapa también vamos a encontrar que los miogenos son los creadores de los filamentos de actina y miocina, que ya nosotros los conocemos como miofibrillas. Después, en la etapa del miocito, lo que se va a hacer es que los núcleos van a pasarse a la parte periférica de la célula y las miofibrillas van a pasarse al centro de la célula. Ya en esta parte ya vamos a empezar a llamar a la célula como una fibra muscular, ya que la maduración embriológica habrá terminado. Las fibras
Directamente las fibras musculares van a estar rodeadas por un tejido conductivo llamado endomisio. Ese tejido se va a unir con otros endomicios y van a crear un fascículo muscular llamado permicio. Y los permicios van a estar acumulados en fascículos musculares más grandes que ya van a formar la masa muscular. Esto ya se va a llamar epimicio. Ahora sí, vamos a ver lo que es la organización celular. Las células musculares se van a dividir de forma microscópica en lo que son fascículos, como vimos anteriormente en la primera parte. Estos van a envolver a las fibras musculares en un tejido conjuntivo. Las fibras musculares se van a extender de una extremidad a otra. Estas van a tener una forma alargada y cilíndrica. En cualquier caso, la mayoría miden de aproximadamente unos 50 micras de diámetro. Dentro de la fibra muscular vamos a encontrar todas estas partes. Primero vamos a hablar de los núcleos. Como ya vimos en la parte embriológica, las células musculares tienen múltiples núcleos. ¿Por qué? Porque a la hora de la parte embriológica se van a unir varias células de mioblastos. Entonces van a crear una célula con muchos núcleos. Estos núcleos, como dije anteriormente, se van a encontrar en la periferia de la célula muscular. Después sigue la sarcolema. El sarcolema es la parte que rodea cada fibra muscular. Esta es una membrana que tiene finas invaginaciones tubulares que van a dar inicio a lo que son los túbulos T. El sarcoplasma es como le llamamos al citoplasma característico de las fibras musculares. Este normalmente tiene organelas que hacen posible el funcionamiento de la fibra muscular. Además, tiene unas reservas de glucógeno, que el glucógeno es tomado como el combustible de la célula. Seguidamente van lo que son los túbulos T. Los túbulos T van a hacer que el retículo endoplasmático liso va a rodear el túbulo T. Esto va a formar una tríada. Esa tríada es la que da la posibilidad de pasar la señal eléctrica hacia la célula muscular para ya dar su funcionamiento. Lo que son las miofibrillas son los elementos que contraen la célula. Están formados por cadenas de sarcómeros. Los sarcómeros son la unidad funcional más pequeña de la fibra muscular. En la miofibrilla hay una cadena formada por bandas oscuras llamada banda A, unas bandas claras llamada banda I, y cuando la banda A es contraída por la banda I, va a dar origen a una zona llamada zona H. Dentro de una banda I de un sarcómero y una banda I del otro sarcómero se va a encontrar lo que es la línea Z o la banda Z. Después de esto también están lo que son los miofilamentos. Los miofilamentos están compuestos por dos filamentos específicos, uno grueso y uno delgado. Los filamentos gruesos tienen lo que son moléculas de miosina y los filamentos delgados tienen moléculas de actina. Esto los vamos a profundizar un poquito. Los filamentos gruesos tienen principalmente miosina. Tienen un largo aproximado de 150 nanómetros con dos cabezas glomerulares y una cola. Estos van a formar una trenza como de un segmento filamentoso para poder dar su funcionamiento. En la mayoría de las fibras musculares o por cada fibra muscular, un filamento de grueso va a tener aproximadamente 300 moléculas de miosina. En el caso de los filamentos delgados, estos están compuestos por actina G, aproximadamente una cadena de 300 a 400 monómeros de actina G. Esa tiene una polaridad que se invierte en lo que es la banda I, lo que permite que el mecanismo del filamento sea deslizante, que ya sea lo que es el movimiento de compresión. Estos filamentos se van a encontrar con un dímero de proteína tropomiosina. Esta proteína tiene tres subunidades, la troponina T, la troponina con tropomiosina y la troponina I. Por último, hay un tercer filamento que serían los filamentos conectores. Estos tienen un diámetro de aproximadamente 5 nanómetros y van desde la región M hasta el disco Z. Aproximadamente tienen de 6 a 12 moléculas de tinina. Este filamento lo que hace es que la proteína sea elástica, que ya se asemeje más o menos a un resorte. Aquí podemos ver lo que es en la imagen A, lo que es el filamento de actina y
Y en la parte B, el filamento de miosina, que sería el grueso. En esa podemos ver, en la actina podemos ver las moléculas de actina, la troponina y la tropamiosina, y en el B podemos ver las dos cabezas y la cola de este filamento. Hay que tomar en cuenta que la miofibrilla tiene aproximadamente un 60% de las proteínas existentes en lo que son las fibras. Y en el caso de la actina y la miosina, son aproximadamente un 65% de los miofilamentos. Ahora vamos a hablar de las propiedades del tejido muscular. El tejido muscular tiene cuatro propiedades importantes, que sin esto su funcionamiento no podría ser posible. Primero tenemos la excitabilidad eléctrica. Este responde, eso sería que la fibra muscular va a responder a estímulos por parte de las neuronas, lo que se conoce como un potencial de acción. La contractibilidad es la respuesta ante ese potencial de acción, que sería la capacidad de contraerse después del estímulo. La elasticidad permite que este se acorte o se extienda según su longitud, dependiendo del estiramiento, va a ser el tamaño de esta. Esta propiedad va a permitir el amortiguamiento de movimientos bruscos que se vayan a crear por parte de la contractibilidad. Y por último está la plasticidad. Esa es la propiedad que permite modificar la estructura del músculo en función al movimiento que se realiza en cotidianidad, digamos, haciendo los músculos más fuertes o veloces. Eso es lo que nosotros en un gimnasio o haciendo un entrenamiento físico podemos cambiar por la plasticidad del músculo. Ahora vamos con la clasificación de los músculos. Los músculos existe una clasificación importante que es la morfológica. En estas existe lo que es el músculo estriado. El músculo estriado es el que está unido directamente a los huesos por medio de tendones. Es el que realiza el movimiento de forma voluntaria y además para poder encontrar o diferenciar este, vamos a ver lo que son estrías transversales. Este es el que más abunda en el cuerpo, es prácticamente un 40% del peso total. El músculo liso no cuenta con estrías. Este es utilizado principalmente de forma involuntaria y lo vamos a encontrar principalmente en lo que son las vísceras huecas, como el estómago o los vasos. El músculo cardíaco eso es un músculo especializado principalmente para el corazón. Es un músculo único y este realiza movimientos completamente involuntarios. También cuenta con una estructura un poquito estriada. También hay otras clasificaciones de los músculos. Podemos clasificarlos por ubicación, como si fueran superficiales o profundos. Por su forma, podemos dividirlos en largos, cortos, esfinterianos y oviculares. En el caso de su función, podemos dividirlos en lo que son músculos flexores, extensores, abductores, aductores, pronadores y supinadores. En esa imagen podemos ver unos cortes histológicos de los tres tipos de músculos. En la imagen A podemos ver un músculo estriado, en la imagen B un músculo liso y en la imagen C un músculo cardíaco. En la imagen A podemos ver lo que son la zona H, los núcleos, las bandas A y la banda I y los discos Z. Ahora vamos con algo muy importante que es el metabolismo del calcio. La molécula del calcio es esencial para las distintas funciones a nivel celular. Esta, con el calcio podemos enviar señales a distintas funciones como lo que es intracelulares u otras formas. Para esto es necesario, como es tan importante, es necesario mantener un control de concentración de este en el organismo. La concentración del calcio en un adulto debe ser de 110 gramos o 25,5 moles aproximadamente. El 99% de este calcio se va a encontrar en los huesos y el 1% en el plasma. El control de la homeostasis del calcio se debe a ciertas células que tienen receptores hacia los cambios de concentración del calcio. Si estas células encuentran un cambio de esto, va a realizar cambios en lo que son riñones, intestinos y huesos para poder regular y mantener su concentración normal. El metabolismo del calcio va a depender de tres hormonas específicas, la paratiroidea, la 1.25, que lo que dice ahí, porque el nombre sí es muy complicado, y lo que es la calcitonina. En ese caso de la paratiroidea, lo que hace es movilizar el calcio de los huesos y aumentar la excreción de fosfato. La 1.25 lo que hace es hidroxilación en el hígado
y riñones para incrementar lo que es la absorción de calcio intestinal. Y la calcitonina lo que hace es un efecto contrario a la paratiroidea y lo que hace es inhibir que el hueso reabsorba lo que es el calcio óseo o el intercambio de este. La distribución del calcio va a ser principalmente la distribución de calcio en el plasma va a ser principalmente difusible y no difusible. El calcio difusible vamos a encontrar lo que es el calcio ionizado. Este vamos a encontrar como aproximadamente 1.25 de 10, que sería el 10 el total de calcio plasmático en este. Y también vamos a encontrar en el calcio no difusible los que son fijados por albumina y los fijados por globulina. En el calcio ionizado, que es bastante importante, es fundamental para tres cosas, lo que es la coagulación de la sangre, la contracción muscular y la función de los nervios. Si existiera una disminución de este calcio en el líquido extracelular, se va a producir un efecto excitador de las células nerviosas y musculares. Esto va a causar que haya una tetanina hipocalcemia. Esto lo que causa principalmente son espasmos extensos y bastante fuertes en lo que son los músculos estriados. El calcio óseo, como vemos en la imagen, eh, va a ser funcionalmente para lo que es un reservorio. Esta tiene un intercambio rápido de 500 moles aproximadamente al día. Esto va a ser un movimiento tanto del líquido extracelular como al hueso. También, digamos, el calcio lo vamos a conseguir principalmente por la dieta. Vamos a consumir aproximadamente 25 milimoles al día que va a entrar al tubo digestivo. Este se va a absorber y secretar del líquido extracelular a lo largo de todo el día, al igual que al líquido extracelular, al hueso, que son 500 milimoles en un intercambio rápido. La mayoría del calcio plasmático va a ser filtrado, va a tener una filtración glomedular, lo que hace que haya una reabsorción de este de aproximadamente un 90 a un 100%, aproximadamente un 98, un 100% no, aproximadamente. En lo que es el metabolismo del fósforo, que también es importante, bueno, primero que nada vamos a encontrar principalmente el fosfato, se encuentra en lo que es el ATP, en el monofosfato de adenosina cíclica, en el 2.3 difosfoglicerato y en algunas otras proteínas. ¿Cómo vamos a obtener esto? Por medio de la fosforilación y desfosforilación de las proteínas. Esto lo que ayuda es a mantener la función celular y la concentración de fósforo en el metabolismo. Al ser igual de importante que el calcio, se debe regular su metabolismo de alguna forma. El fósforo debe mantener una concentración de 500 a 800 miligramos en lo que es el cuerpo humano. El 80% va a estar en el hueso y un 20% en plasma. Lo que es un aproximado de 12 miligramos de por 100 mililitros de plasma, se va a encontrar lo que es compuestos orgánicos o fósforo orgánico. En el caso del fósforo inorgánico, va a ser filtrado principalmente por los glomérulos, que va a tener una reabsorción de aproximadamente un 85 a 100% para mantener unos niveles importantes para el transporte de la hormona paratiroidea. Muy bien, ahora con lo que es la contracción muscular vista desde el sarcómero, tenemos que el sarcómero viene siendo la unidad anatomofuncional más pequeña dentro del músculo estriado. Esto se dice porque al estimular un solo sarcómero se puede ver la contracción muscular dentro de este. Entonces, repasando lo que es un sarcómero, como dijo mi compañera Paula, este está delimitado por lo que son los discosetas, los cuales funcionan como el anclaje para la actina. Además tenemos lo que son las bandas I, que representan las zonas más claras. Aquí se encuentran lo que son los filamentos de actina, que estos se originan desde los discosetas. Luego tenemos las bandas A, que son las regiones oscuras. Aquí se encuentra lo que es la totalidad de la longitud de la miosina, que a su vez está traslapada con los filamentos de actina. Luego tenemos lo que son las bandas H, que comprenden la región central del sarcómero, o sea que es donde se encuentra solo miosina. Y ese es el centro de la banda A. Entonces, vemos aquí, como les expliqué, lo que son los discosetas, que es donde se origina la actina y donde está la totalidad de las bandas I, que son puramente de actina. Tenemos lo que es la banda A,
donde tenemos miosina con actina traslapada, la banda H, que es el centro de la banda I del sarcómero, donde solo hay miosina, y tenemos que los conjuntos de sarcómeros son la miofibrilla, ¿verdad? Aquí podemos ver de una forma donde se ven los filamentos. Luego, para explicar lo que es la contracción, primero necesitamos explicar qué es un potencial de acción. Esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la contracción, tenemos que esencialmente lo que sea es una sinapsis química. Pero ¿cómo se da esta sinapsis química? Pues, primeramente lo que ocurre es un potencial de acción. Este potencial de acción viaja por lo que es las neuronas motoras hasta la unión neuromuscular, que es donde se une la terminal nerviosa con el músculo, y se libera un neurotransmisor que generalmente es acetilcolina, el cual difunde dentro del músculo y permite que sea un potencial grabado dentro del músculo. Si este potencial grabado alcanza lo que es el umbral, se transforma en un potencial de acción, el cual va a provocar una contracción del músculo, así como lo vemos en esta imagen. Hay cosas más complejas dentro de lo que es este potencial de acción, pero viéndolo desde un punto de vista del sarcómero, lo que vemos que sucede es que a grandes rasgos sucede una disminución en la longitud de las fibras del músculo gracias al potencial de acción. Esto desde el sarcómero se da por el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. Entonces, vamos a tener que la distancia entre los discos Z va a disminuir, pero no disminuye la distancia en las bandas A, ya que son la totalidad de la longitud de los filamentos de miosina, como vemos aquí. Y la banda H, tanto la banda H como la banda I, se van a cortar drásticamente, ya que es el movimiento de deslizamiento de la actina sobre la miosina. Y todo eso lo hemos ejemplificado en esta imagen. Luego, para terminar, tenemos lo que son las articulaciones. Las articulaciones tenemos que son puntos de contacto entre dos huesos. Pueden ser ya sea entre dos huesos o hueso con cartílago o hueso con diente. Y están hechas mayormente por tejido conectivo. Estas tienen diferentes funciones, ¿verdad? Que son desde permitir la movilidad del esqueleto hasta ayudar en el crecimiento de los huesos o la absorción de fuerzas de impacto o funciones de flexibilidad y funciones de protección también. Tenemos que la clasificación de las articulaciones se da de diferentes maneras, pero esta se da de acuerdo al movimiento que le permite a los huesos. Entonces tenemos que existen la sinartrosis, que la sinartrosis, el movimiento está limitado y se clasifican en tres, que son sinostosis, la sincondrosis y la sindromosis. Tenemos que la sinostosis es unión de tejido óseo y carecen de movimiento. Ejemplos de este tipo de uniones son las uniones en los huesos planos del cráneo enorme, o sea que son las suturas de los huesos. Tenemos la sincondrosis, las cuales son huesos que se unen por cartílago y alino, los cuales son cartílagos especialmente hechos, por decirlo así, para las articulaciones, y su movimiento también es limitado. Ejemplo de esto son la articulación costoesternal. Luego tenemos la sindesmosis, la cual es una unión de tejido conectivo, pero aún así su movimiento es limitado. Ejemplo de eso es la articulación que existe entre la tibia y el peroné. También tenemos la diartrosis, que ya esas son articulaciones que permiten un rango amplio de movimiento y que se encuentran casi en todas las extremidades, ¿verdad? Como característica especial, este tipo de articulaciones poseen una cápsula articular en donde viene una membrana sinovial. Esta membrana sinovial secreta líquido sinovial, la cual potencia lo que es el movimiento y permite que no haya fricción entre los huesos, ¿verdad? Luego aquí tenemos un ejemplo de dónde se encuentran esas articulaciones. Tenemos la sinostosis, ¿verdad? Que son aquí las suturas de la cabeza. Tenemos la sincondrosis, que son la articulación costoesternal. Tenemos una diartrosis aquí en la rodilla, la cual permite bastante movimiento, y la sindesmosis, que es la articulación tibioperonal inferior. Y también cabe destacar, ¿verdad?, que la clasificación que dimos es en base al movimiento de las articulaciones, pero existen diferentes clasificaciones, ya sea por el tipo de movimiento que existe en las articulaciones o por el tipo de estructura que las componen. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen que ejemplifica mejor cómo son las diartrosis, que tenemos el hueso, tenemos la cápsula articular en donde existe el líquido articular dentro,
que permite el movimiento. Y eso sería todo de nuestra parte.